Sí, ¿no? Sí. Ok, ya. Nos estamos pasando ahora al capítulo número 4, estructura de datos y de programas. En realidad este es nuestro capítulo más importante, pero miren, en esta parte, si ustedes realmente quieren aprovechar el tiempo que nos queda para practicar mejor esta parte, yo necesito que ustedes dominen algunos conceptos, ¿ya? Entonces yo voy a hacer una breve síntesis y lo que ustedes van a hacer para la siguiente clase es prepararse en la parte conceptual o la base teórica, ¿ya? Básicamente, esta parte consiste en que nosotros vamos a aprender a esquematizar, ¿no es cierto?, los pasos que hay que realizar para solucionar problemas, ¿ya? Los que han llevado un poquito de álgebra 100, han llevado lógica, entonces lo tienen como casi por ahí, ¿ya? O sea, está muy cerca. Ahora, aquellos que no, yo les recomiendo que lean el material de apoyo que les voy a pasar. Miren, es solo leer, tratar de contextualizar y extraer, pues, lo más importante. Yo creo que la base teórica de todo esto se resume a una hoja apenas, ¿no? Pero para eso hay que haber leído, haber extraído, digamos, los componentes más importantes. Por ese motivo, yo voy a tratar nada más de puntualizar algunas cosas y ya ustedes tienen que trabajarme la parte teórica para el siguiente sábado, ¿ya? Vamos a ver, básicamente el objetivo es conocer conceptos básicos de la generación de algoritmos, ¿ya? Propiciar en ustedes la habilidad de pensar, ¿sí? Yo sé que la tienen la habilidad de pensar, pero de repente necesitamos direccionarla un poquito mejor para que logren comprender la importancia de esta área, ¿ok? Inducir a que los alumnos analicen problemas y creen algoritmos que los puedan solucionar. Es decir, que ustedes se plantean un problema, van a definir un algoritmo o una secuencia de pasos que que te conlleven a la solución del problema y vas a intentar solucionar el problema con eso que has diseñado, ¿ya? Entonces, ese es básicamente el objetivo del tema. Ahora, el contenido, miren, pues se resume a esto. Lo que está con amarillo son los puntos claves, ¿ya? Y bueno, básicamente yo en esta parte solamente puedo decirles que si no conocemos conceptos, es difícil entender el algoritmo. Si yo no entiendo qué es un algoritmo, pues no sé qué estoy haciendo. Si no entiendo qué es un diagrama de flujo o no entiendo la simbología que conlleva un diagrama de flujo, tampoco voy a entender el algoritmo. Si no llego a entender la importancia de lo que es la variable, ¿cierto?, dentro de lo que es el algoritmo, también voy a tener problemas. Básicamente, cuando nosotros resolvemos algoritmos, hay dos componentes en los cuales nos apoyamos, ¿ya? Entonces, esos dos componentes justamente son las estructuras algorítmicas y la famosa variable. Ahí están los dos elementos que nosotros debemos utilizar a la hora de definir, ¿no es cierto?, un algoritmo. Entonces, ¿qué son las estructuras algorítmicas? Esa es la pregunta que tenemos. ¿Qué son las variables? ¿No? Entonces, nosotros desde ese punto de vista, vamos a ver si se activa. Ok. Desde este punto de vista tenemos algunas palabras claves, ¿ok? Por ejemplo, el concepto de lo que es... Ok, ahí. Estoy con otro dispositivo y no está funcionando como espero. Ok. Por ejemplo, entre esas palabras claves que vamos a dominar durante este semestre está el concepto del algoritmo. Y ahí en esa gráfica que tienen al lado, ¿no?, me está contextualizando, ¿a qué se va a parecer un algoritmo? Nosotros los algoritmos los vamos a construir en nuestra cabeza, pero para que todos nos puedan entender lo que queremos hacer para solucionar un problema, lo vamos a poner en un lenguaje que se llama lenguaje algorítmico. Vamos a utilizar el lenguaje algorítmico tipográfico y es justamente el diagrama de flujo. Lo que están viendo al lado del algoritmo es la definición de un diagrama de flujo. Luego estamos viendo el otro concepto, ¿sí? La variable.
La variable se puede ver como esto, es un depositorio, un balde, si quieres verlo así, es un balde vacío en el cual tú metes información, no información, metes datos. Acuérdense que los datos son valores numéricos que representan cierto comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, si la variable se llama edad, se esperará que esa variable contenga dentro de ella, ¿sí? Adentro de ella esté metida un valor numérico que represente la edad de algo, ¿cierto? Y en este caso hablo de valor numérico porque la edad es un tipo numérico. Ahora, ¿qué tipo numérico será? Tal vez me pregunte, entero o real, ¿cierto? Entonces, hoy en día la edad es real, antiguamente la edad era entera. Cuando te decían qué edad tiene, te salía redondeada, ¿cierto? Pero actualmente cuando hablamos de la edad, tú vas a ver que dice tiene 21.75 años, dice, ¿no? Entonces está básicamente con punto decimal, entonces la edad es tipo real, ¿ya? Entonces, una variable es un elemento capaz de almacenar un dato que luego nosotros vamos a necesitar para poder solucionar el problema. ¿Listo? Ok, otro componente importante dentro de la definición de un algoritmo, ¿no? Es lo que se llama la estructura algorítmica, ¿ya? Como que aquí estamos viendo dos cosas importantes, ¿ya? La variable y la estructura algorítmica. Ahora, la estructura algorítmica llega a ser un esqueleto, ¿ya? Un esqueleto sobre el cual tú vas a ir armando tu algoritmo de manera correcta. Si no fuera por las estructuras algorítmicas, todos tratarían de poner su idea en la solución del problema, pero pues muy pocos lograrían entender lo que quieres hacer. Entonces, la estructura algorítmica lo que intenta darle es un esqueleto al algoritmo sobre el cual tú vas a armar la solución de tal forma en que va a ser entendible por cualquiera que lo lea o va a poder ser traducible a un lenguaje de programación para llevarlo a la computadora. La prueba de que tu algoritmo ha estado correcto la puedes hacer en papel, yo les voy a enseñar cómo, pero también se puede probar llevando a la computadora y haciendo que ella ejecute las instrucciones que yo le dije que eran necesarias para solucionar el problema. ¿Ya? Si yo no logro hacer que la computadora lo haga, quiere decir que he definido mal el algoritmo, que deberé revisar las estructuras algorítmicas y las variables que he metido en la solución del problema. Por eso esas dos palabras son súper importantes. Yo sé que no les estoy mostrando ahorita las estructuras, pero ahí en esa pequeña gráfica que de repente ustedes pueden agrandar o ensanchar para lograr mirar un compendio de lo que llamamos nosotros estructuras algorítmicas, ¿ya? Y finalmente, el concepto de un programa, que básicamente es poder llevar el algoritmo a la computadora para que nosotros lo podamos hacer ejecutar dentro de la computadora. Un programa es la traducción del algoritmo a un lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, como que ahora nos toca trabajar en dos cosas. Voy a tener que aprender a construir algoritmos, en realidad ese es el objetivo principal del tema, ¿ya? Pero a la par vamos a aprender también a llevar ese algoritmo a un lenguaje de programación, en este caso Visual Basic, para poderlo traducir y probar el algoritmo. A mí me parece que es la parte más emocionante, porque cuando ves que lo que tú pensaste funciona en la computadora, realmente es como un juego, ¿sí? Un juego en el cual tú ganas, porque el juego era un desafío. El desafío era que construyas el algoritmo y tú cuando lo llevas a la computadora y lo ves funcionando, es como que ganaste el juego, ¿sí? Porque está funcionando y está resolviendo el problema, ¿ok? Entonces, esa emoción es la que no vamos a poder tener, ¿no? De manera presencial, es la emoción que yo muchos semestres pude, pues, apreciar en los estudiantes y era una gran satisfacción ver, ¿no? Cómo se emocionaban. Y luego algunos decían que querían aprender más y bueno, en realidad el objetivo era que ustedes continúen sus carreras, ¿no? Empleando lo que se les está tratando de enseñar, que es esquematizar mucho mejor los pasos que hay que hacer para solucionar problemas. Acá lo vamos a hacer de una forma tan formal, estructurada, que no hay dónde perderse, ¿ya? Yo mirando su algoritmo, yo sé si va a funcionar o no va a funcionar.
¿Pero por qué? Porque ya lo tengo tan esquematizado en mi memoria que yo ya sé qué va a hacer la computadora y yo ya sé dónde te lo va a rechazar, ¿ya? Entonces, lo mismo, la misma habilidad hay que llegar a tener, pero es con la práctica. Tampoco ustedes van a ser expertos en algoritmia. Se está pidiendo que ustedes sean expertos en traducir algoritmos, poderlos comprender, porque en lo que es el mundo de la ingeniería, todo viene con algoritmia ahora, ¿sí? No sé si han visto ahora, por ejemplo, están rediseñando, ¿verdad? Algunos instructivos en la Gabriel debido de la pandemia. Estos instructivos, por ejemplo, antes te decían, ¿no? Vaya a registro, haga 1, 2 pasos, y tú ibas a registro y te decían, no, ahora vaya allá a caja, pague esto, tú ibas a caja, no, ya no corresponde, vaya allá, y nos mandaban de un lado al otro, y es porque no estaba esquematizado el algoritmo para hacer ese trámite, ¿ya? Que nos diga, paso 1, vaya y haga esto, paso 2, vaya y pague acá, paso 3, retorne a tal lugar. No teníamos bien esquematizado ese tema. Y cuando había cambios, ellos se olvidaban cambiar sus letreros, ¿no? Y entonces el estudiante perdido por toda la Gabriel buscando cómo trabajar un trámite. Ahora con lo de la pandemia se sentaron a arreglar sus algoritmos, los han digitalizado incluso, y entonces ya muchas facultades han sacado los instructivos de trámites de manera algorítmica. ¿Sí? De hecho, tú vas a mirar estructuras algorítmicas porque se llaman procedimentales, ¿ya? Donde te dice paso 1, haga esto, paso 2, vaya allá. Incluso hay un rombo a veces en su algoritmo donde hay una pregunta, ¿no? Ya pagué, y si dices sí, continúas al siguiente paso, si dices no, te manda a caja a que hagas el paso del pagado, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, miren, en otras universidades como la San Simón, por ejemplo, de la de Cochabamba, lo tienen hace muchos años, muy bien esquematizado, ¿sí? Entonces, vieron que el algoritmia es una buena forma de representar una secuencia de pasos para llegar a un fin o una solución, ¿ya? Entonces, con eso, yo por favor les voy a dejar para ustedes ahora el tema de que es necesario que ustedes le den una mirada, porque yo mucho de lo que está en esta diapositiva que estoy pasando se los he ido indicando, ¿ya? Básicamente, algunos conceptos que deben quedar: el significado de algoritmo, una secuencia de pasos organizados que describen el proceso a seguir para solucionar un problema específico. Todo algoritmo que ustedes construyan está conceptualizado en 3 componentes. Y esto, por favor, nos vamos a enmarcar siempre en esto para que logremos tener mayor claridad. Un algoritmo tiene datos de entrada, ¿sí? Aquí está clarita la flecha indicando datos de entrada. ¿Qué son los datos de entrada? Son valores que tú necesitas que se te dé para que tu algoritmo consiga la solución, ¿sí? Y básicamente acá donde dice proceso es donde viene metido tu algoritmo, ¿sí? O el problema, básicamente, o la definición de lo que nosotros llamamos el problema. Pero para lograr contextualizar este corazón del algoritmo es necesario que le entre algo de datos o información. A veces no, ¿sí? Por eso la teoría nos dice, puede haber 0 datos de entrada o puede haber n datos de entrada para que el algoritmo lo trabaje, ¿ya? Ahora, ni bien entre los datos que tú necesitas para calcular algo, para hacer una secuenciación, va a ser necesario, ¿cierto? Va a ser necesario de que el algoritmo trabaje, ¿no es cierto?, la solución y, por supuesto, emita una salida o resultado, ¿ya? Emita una salida o resultado. Desde ese punto de vista, se dice en la teoría que el algoritmo puede tener 0 entradas, pero debe tener al menos una salida o muchas, ¿ya? Entonces, en este sentido, pues la salida, bueno, asterisco significa n, muchas, ¿ya? En este sentido, la salida sí o sí debe emitirla. Un algoritmo que no tenga salida, es decir, algún resultado que emitir, pues no ha tenido razón de haber existido, ¿ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo siempre trabajo en el algoritmo desde ese punto de vista. Primero me preocupo de cuál es el problema, o sea, parto de este paso. Me contextualizo en el problema y yo digo, para resolver este problema, ¿qué datos de entrada necesito?
Entonces voy a los datos de entrada y pido, ¿no? Digo, necesito que me diga la edad, necesito que me diga su nombre, necesito que me diga lugar de nacimiento, ¿verdad? Estoy tratando de conseguir toda la información, no, más bien todos los datos necesarios para que yo los trabaje en el algoritmo y pueda construir con un proceso interno que yo voy a definir lo que es la salida. Y el último paso es justamente la salida o la emisión de resultados del algoritmo. Y con eso yo estoy trabajando lo que es la idea, ¿ya? Aunque ustedes no me crean, en esta pantalla se resumen el proceso completo. Y lo que yo tengo que trabajar con ustedes es hacer el proceso de a pasos, ¿no? Para que ustedes puedan lograr luego hacer su propia estrategia. Es decir, yo voy a hacer una con ustedes y luego cada uno va a definir su propia estrategia para solucionar algoritmos. Yo solo les puedo dar la dirección, ¿no? Les sugiero hacer esto y esto, les sugiero tal cosa, y ustedes dicen, bueno, tomaré esto, y yo voy a esquematizar mi propio procedimiento. Pero no importa cómo lo veas, los tres pasos siempre apuntan a lo mismo, ¿sí? Uno, definir el problema correctamente, darme cuenta de qué necesito. Dos, pedir los datos que necesito. Tres, emitir un resultado después de haber hecho un proceso con los datos de entrada que yo he pedido, ¿cierto? Una vez hecho el proceso, yo debo tener algún resultado para emitir y eso ya sería el paso 3. Entonces, a eso se resume el examen, ¿sí? En el examen tú tienes que agarrar el problema, ¿no es cierto? Esquematizar ese problema, definirlo, comprenderlo bien y decidir qué necesitas para que ese problema sea resuelto. Necesito una fórmula matemática, necesito tales datos de entrada, ¿cierto? Y una vez que los consigas, te vas a proceder a ejecutar las acciones para solucionar el problema, usando los datos que solicitaste, usando alguna fórmula, algún apoyo matemático, físico, químico, cualquier teoría de las ciencias exactas te puede ayudar. Y con eso conseguir uno o más resultados, que era el objetivo de haber construido el algoritmo, ¿ya? Ok, yo lo que voy a pedirles entonces es que vayan mirando este material, ¿ya? Yo se los voy a poner en la plataforma virtual, de tal manera que ustedes puedan tener pues la parte teórica bastante bien esquematizada, ¿ya? Quiero que tomen en cuenta que esta parte teórica eh, no se les va a preguntar en el examen, no le voy a decir qué es un algoritmo, no te voy a decir qué es dato de entrada, no te voy a decir qué es una variable, pero te voy a decir, creemos un algoritmo, te voy a decir, usa una variable, te voy a pedir usar estructuras algorítmicas y luego tú tienes que saber dónde van las estructuras algorítmicas, ¿ya? Entonces, le van a dar una mirada a este archivo que va a estar en la plataforma, yo voy a tratar de subirlo ahora, ni bien lleguen los de cotas, porque la verdad que el internet no volvió nunca, y bueno, voy a puntualizar qué cosas tiene que quedar en su resumen. Sí o sí necesito que ustedes hagan su apunte de estas diapositivas. Su apunte no debe llegar a más de 2 planas, ¿sí? Si llega a más de 2 planas, no lo has hecho bien, ¿ya? Esta parte donde dice simbología de los diagramas de flujo, eso tiene que estar en tu apunte. ¿Por qué? Porque con esta simbología yo voy a trabajar. Yo voy a decir, iniciemos el algoritmo y voy a utilizar la elipse, ¿sí? Voy a decir, necesito un dato de entrada y voy a utilizar el paralelogramo con los lados inclinados, ¿cierto? Voy a decir, necesito ejecutar una instrucción y voy a ocupar el rectángulo, ¿cierto? Luego voy a decir, necesito, otra vez se detuvo, necesito un proceso. Un proceso es un pedazo de secuencia de instrucciones complejas. Por ejemplo, un proceso puede ser calcular, a ver, vamos a ver uno que puede ser, calcular, calcular el logaritmo de tanto. Ese es un proceso, ¿sí? Calcular la derivada de tanto, ¿cierto? Ese es otro proceso, ¿ya? Entonces, un proceso es como un pedacito de algoritmo que hace una actividad puntual. Entonces, ese se lo representa con el rectángulo. También puede ser como está la instrucción, pero normalmente yo prefiero ponerle, miren, este distintivo a la instrucción para que nos demos cuenta que está representando un proceso. También el conector de página, que es este redondito,
normalmente adentro de él yo pongo un número que indica con qué página se está conectando, ¿ya? Por ejemplo, si estoy en la página 1, llegué al final de hoja y no, pues ya no hay espacio, tengo que poner este conector de página, ¿sí? Y luego en la otra hoja tengo que poner el mismo conector con el redondito rellenado y el mismo número de página. Quiere decir de dónde está viniendo ese algoritmo. Esto normalmente pasa cuando nos quedamos sin espacio. A mí me va a pasar mucho porque no tengo mucho campo para diseñar el algoritmo, ¿verdad? También tenemos el conector de fuera de página, ¿ya? Miren, bueno, normalmente se hacen los dos, pero yo prefiero utilizar solamente el redondito, que puede ser utilizado como una sola simbología, ¿ya? En algunos textos vas a ver que ocupan el que es fuera de página, ocupan este, y el que es dentro de página ocupan el redondo, ¿ya? A ver si se entiende así. Ahí voy a poner, ahí está una página y ahí está otra página. Normalmente este conector de fuera de página se refiere a esto, ¿no? Cuando vas de una a otra, ¿sí? Normalmente va a ir así, ¿ya? Al final de una página va a ir con su número y al principio de la siguiente va a venir con el número y tú el algoritmo va a continuar para abajo, ¿sí? Eso es el conector fuera de página. Ahora, dentro de página se refiere a que, bueno, tenías una página y bueno, tu algoritmo creció, fíjense, creció, pero tú quisieras continuar dentro de la misma página, entonces le dices acá 1, ¿no? Y bueno, al lado continúas, ¿cierto? En la misma página y vas continuando tu algoritmo. Entonces, por esa razón ahí hacen diferencia, pero podemos usar simplemente este y no, pues no hay problema, ¿ya? Queda igual la simbología entendible. Ahora, vamos a ver. Siguiente. Estoy teniendo problemas con... Ahí. Un algoritmo nunca va suelto, va siempre con unas flechas. Esas flechas son súper importantes que ustedes la tomen en cuenta. Son rectas, ¿ya? Son rectas. Son izquierdo, derecho, arriba, abajo. No hay ninguna curva, ninguna línea curva, etc. Y no hay ambigüedad. Son rectas. Vamos a tratar siempre de respetar eso, ¿ya? Vamos a continuar con la siguiente. Bueno, algunas recomendaciones. Miren, todas las recomendaciones las van a leer, pero se resume a esto: orden y claridad, ¿ya? No me ponga nada ambiguo, porque si está ambiguo, no se entiende, el algoritmo está mal. Tiene que estar claro tu algoritmo, ¿ya? La ambigüedad no existe en algoritmos. A ver. Ok, chicos, van a disculpar, creo que son los de cotas que han llegado y voy a tener que atenderlos. Vamos a quedar en esta parte. Me comprometo a hoy mismo resolver el problema del material. Hoy durante la mañana lo voy a cargar en la plataforma. Es pura teoría. Es recomendable que ustedes lean y voy a poner el instructivo clarito, ¿ya? Son 3 archivos los que tienen que leer, pero son como lo que ahorita estoy explicando. Son muy gráficos, entonces ustedes le van a dar una miradita como si fuera pues un libro de esparcimiento, por favor, ¿ya? Y el día sábado vamos a continuar con el primer punto, que es crear algoritmos, ¿sí? Vamos a empezar ya a crear algoritmos. Por lo tanto, me voy a despedir de ustedes. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta antes de retirarme. Nada, chicos. No sé si alguien quiere alguna preguntita. Nada. Entonces, antes que se molesten, voy a tratar de atender a los de Cota porque no tengo internet desde ayer. Ok, chicos, me entendieron. Por favor, se entran a la plataforma y sacan el material. Es pura lectura, es didáctico, no se van a aburrir. Van a tratar de hacer un resumen de 2 planas. Les encargo la simbología algorítmica. Tiene que estar en su resumen.